para radio. Bueno, empezamos ahora con el tercer programa de Radio Rumiñahui. No sé si el tercero o cuarto, vamos a ver en qué orden salen las cosas que vayamos grabando. Estamos aquí ahora con Max Peralta en un bar en la ciudad de Loja. Grabamos acá porque tenía yo ganas de hablar de música y bueno, Max es también bastante aficionado a la música, él toca la guitarra y nos va a contar un poco de qué más toca y qué hace. Y bueno, tenemos varias reflexiones que hemos hecho hoy y a lo largo de este tiempo sobre la música y queremos hablar un poco de eso. Bueno, Max, contanos un poco qué tocas, desde cuándo te gusta la música y qué pasas haciendo con eso. Saludos a todos los que nos escuchan, un saludo grande. Bueno, yo comencé, mi afinidad con la música comenzó cuando tenía unos 12 años aproximadamente. Recuerdo, siempre me ha gustado a mí el rock, el género de rock, esos temas que sonaban por ese tiempo bastante, de Guns N' Roses, November Rain, Sweet Child O' Mine, todos esos temas. Y fue un poco también anecdótico y un poco chistoso como me gustó, porque me gustan también bastante los videojuegos y resulta que una vez probé el Guitar Hero. Me llamó bastante la atención su música, con la forma de jugarlo y todo eso. Conseguí luego que tenía una consola, un Play 2, conseguí la guitarra, claro, la guitarra de juguete, y me puse a tocar todo lo que había. Entonces poco a poco me fue gustando ese tipo de música y me metí en mis tiempos libres, claro, practicaba bastante a lo que es la guitarra en sí. Me acuerdo, mi papá me compró mi primera guitarra acústica y con eso comencé a aprender. Y luego de eso me he ido comprando más guitarras y he ido mejorando el equipo, nuevas cosas, nuevos pedales y todo eso. O sea que, en general, digamos, lo tuyo nace a partir de un juego en principio, pero después tu afición a la música. Pero tu afición a la música es, como hace rato hablábamos, más que nada por lo que te hace sentir en el momento en que la tocas y en que la escuchas más que nada, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando siempre tenía tiempo libre, cuando les digo de Guitar Hero, ese jueguito, siempre que tocaba las canciones, mientras más pesadas, me hacía sentir un poco más liviano, por decirlo. Tenía alguna preocupación y el rato de jugarlo, con ese tipo de música, liberaba la tensión. Simplemente es como que la música también es una parte de relajarme, liberar algún problema, liberar tensiones y todo eso. Pero claro, todo nació en mi visión desde ese jueguito, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, con Max somos amigos desde muy pequeños, fuimos compañeros en la escuela y después fuimos compañeros todo el colegio, ¿no? Desde que nos conocemos desde los 8 o 9 años. Claro, desde poquitos. Ya tenemos 25 y vos cuando 25 también. Claro, mira, ya varios años. varios años. Pero bueno, me acuerdo cuando agarraste la guitarra por primera vez y estabas practicando y los dedos se te partían y todo. Y vos tenías miedo, no sé si te acordás, de que no dure, ¿te acordás? Claro. Entonces no sé si vaya a durar mucho tiempo. Y fíjate, duró tanto que después se expandió más todavía. Claro, siempre fue así porque en principio uno, no sé, al menos cuando empieza en música a tocar un instrumento, siempre es cuestión de paciencia, porque tú realmente escuchas canciones y quieres sacar, por ejemplo, si escuchas rock más aún, que es bastante complejo, hay muchas cosas, muchas técnicas que se pueden aplicar en la guitarra. Entonces, tu intención siempre es, voy a tocar genial, pero al rato que ya te pruebas el instrumento, tú te ves súper torpe, a veces no puedes poner ni un acorde. Entonces, y aparte te lastiman los dedos, claro. Entonces, hasta acostumbrarte es un poco de darles de paciencia, de darle de ñeque, porque tienes que mandar. A veces sí hay un montón de momentos de frustración. ¿Qué pasaba a veces un mes, 2 meses y no sacaba una canción, no me salía tan rápido como es la canción? Entonces, a veces sí te frustra, pero como te digo, es mi afición, me gusta bastante tocar y más bien por eso tú le das y le mantienes, te sigues en eso y con paciencia se logra cualquier cosa. Es una buena reflexión. Voy a hablar un poco más cerca porque estamos aquí en el bar y grabando con el celular y es difícil que se escuche bien y vamos a tratar de hablar lo más fuerte y claro posible. Entonces, es una buena idea, bueno, más bien me hace pensar algo de lo que decís. En general, tendemos a pensar que lo primero que se nos sale de la mano, por ejemplo, cuando alguien escribe, o lo primero que sale de la guitarra cuando alguien toca, o de cualquier otro instrumento, uno piensa que ya va a salir bien. Pues en realidad requiere un proceso de estudio, de práctica, de vida también es importante, hasta que más o menos empiece a salir bien. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando hace rato de la posibilidad de empezar a componer algo, de música a partir de ciertas ideas que estamos teniendo ahora, como venimos hablando, pero por ejemplo, a pesar de que tú, ¿cuántos años tienes ya relacionado con las guitarras especialmente, y con los bajos y con la música? Claro, yo prácticamente me centré en la guitarra, que es mi instrumento, el que más me gusta y toco, pero ya desde que empecé, como te digo, desde ponle los 13 años, en mis tiempos libres, o sea que 25, llevo más o menos 12 años, más o menos 12 años relacionado, no digamos tocando, pero relacionado con la guitarra. Claro, netamente, sí, mi afición, más que todo un hobby, un bonito hobby, ya que yo igual estudiaba ingeniería electrónica y telecomunicaciones, también me quedaba bastante tiempo, pero siempre en mis tiempos libres le hago la guitarra. Pero fíjate que aún así falta mucho todavía por saber. O sea, perfecto, no puedes saber todo. Pero lo que digo es que incluso, digamos, dedicándole tanto tiempo a algo, aún así, pasa que ahora te voy a contar por qué estoy haciendo esto, ¿ya? O sea, aún así
falta mucho todavía. O sea, como hemos hablado, ¿no? Y a mí, me pasa a mí también. Hoy pensaba en eso, digo, vale, yo llevo leyendo desde que era chico también, siempre leí, ¿no? Y siempre escribí. Pero como que leer como más asiduo y cosas ya más estrictas, ya como por deber, como por oficio, vamos a decir así, leo 3 años nada más. Hace 3 años que leo frecuentemente y que ya me preocupo por las lecturas que uso, o sea, ya no, que hago más bien, ya no es tan al azar, y tampoco lo que venga, sino que ya tengo una idea y me he metido más a la lectura y a la escritura, y ya como que trato de ser más responsable con lo que leo y con lo que escribo, ¿no? Y a pesar de estos 3 años y que siempre leí más allá de todo, siento que faltan unos 10, 20 años de lectura para empezar a hacer casi nada. O sea, ahora no soy nada, ¿no? Dentro de 20 años de lectura más o menos empezaré a hacer algo, ¿no? Y espero que más o menos a los 50, 60 pueda escribir algo relevante, ¿no? Entonces, yo pienso que con lo que te pasa a vos y con lo que acabas de decir sobre tu afición a la música y sobre cómo ha sido el proceso de tu relación con la música, ahí nos llega la hamburguesa. Yo creo que es necesario para toda la persona que se dedique a ya sea a la música, a la escritura o cualquier tipo de disciplina artística, saber que requiere mucho tiempo, como vos decís, mucha paciencia, y también si alguien ya se quiere dedicar, no digo profesionalmente, pero sí como que enteramente, por ejemplo, exclusivamente a la música, exclusivamente a la escritura y demás, tiene que tener mucha responsabilidad con eso y dedicarle mucho tiempo, ¿no? Claro. Es justamente como tú dices, para cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier, no sé, profesión o oficio que tú quieras dedicarte, siempre tienes que haber una parte de inducción. Tú cómo vas a empezar aprendiendo, practicar, la práctica es ideal, o sea, la práctica es necesaria en cualquier cosa que tú quieras hacer. En el caso de la música, como te digo, tú partes, incluso a veces partes de teoría, empiezas a conocer cómo son todas las escalas, las tonalidades, círculos armónicos, o sea, comienzas con la teoría, ¿no? Y poco a poco vas practicando. Claro que no es tan sencillo como te digo. Hay personas tal vez que tengan talento nato para esas cosas, pues por ejemplo puedan sacar temas más rápido, aprender más rápido, pero siempre va a llevar consigo práctica. Por más virtuoso que sea, siempre debe ser práctica. Y como tú mismo dices, te doy la razón, no se puede saberlo todo, porque tú siempre practicas nuevas cosas, hay nuevas técnicas, nuevas formas que salen. Por ejemplo, en el caso de guitarras también, antes lo normal era la guitarra normalmente ser de 6 cuerdas, luego para meterla de 7, 8, 9 cuerdas, entonces es un sonido más agresivo, más bajo. Entonces cada vez puede ser nuevas combinaciones, nuevas cosas, y eso, como te digo, es siempre. Entonces tú, igual, si te quieres dedicar, necesitas tener práctica diaria, al menos con los instrumentos, con cualquier instrumento es así, con todos los conocidos que tengo que se dedican profesionalmente a la música, obviamente ellos es pecado para ellos prácticamente saltar un día sin practicar. Y tú cuando ya tocas o algo profesional y quieres hacerlo, notas, un día ya chévere, hasta una semana, pero luego eso si dejas de practicar ya notas cómo disminuye tu velocidad y todo eso. Bueno, pasa lo mismo con la literatura, pasa lo mismo con la pintura, imagino, pasa lo mismo con la escultura y demás, o sea, no puedes dejar pasar un día. Esto decía Carlos Fuentes, escritor mexicano, decía, no, nada debe evitar al escritor sentarse todos los días a hacer su página diaria, nada. O también está César Aira, argentino, dice, yo es uno de los escritores más prolíficos en Argentina y en el mundo, ¿no? Tiene muchísimos libros publicados, todos son cortos, pero son muchos. Y la estrategia de él, o el método de él, es todos los días sentarse a escribir una página. No escribe más que eso, a veces más, me imagino, pero en general con una página está satisfecho. Entonces, lo mismo con la lectura, ¿no? Y bueno, ese es un buen gran ejemplo. César Aira dice, por ejemplo, yo escribo porque es una excusa para poder leer. Porque la gente no me perdona que solo lea, dice, ¿no? Entonces tengo que escribir para que la gente me deje en paz y me deje leer tranquilo. Entonces yo escribo una página diaria que me lleva media hora, 1 hora, y después puedo leer todo el día, ¿no? Tranquilo, sin que nadie me moleste, ¿no? Entonces, quiero recalcar, bueno, como este programa en general hablamos de literatura, ahora estamos hablando de música, pero siempre nos relacionamos un poco con la literatura y demás. Es importante pensar que es muy importante la lectura y no cualquier lectura, ¿no? Yo me imagino que con la música pasará o no, o vos qué dices, o escuchar cualquier música en general. ¿Hay música más compleja que otra música? Claro. Como te mencionaba antes, eso depende también de gustos, de a qué te vas a dedicar. Generalmente los artistas, a veces los músicos se dedican a cierto género, aunque igual, ya sabes, por cuestiones cuando presentaciones de algo, o incluso en tu casa, como anécdotas, ya sabes, cuando tocas un instrumento, sí, la típica en una reunión, que toque. Yeah. Entonces, por ejemplo, puedes iniciar con cosas, digamos, pequeñas baladas, cosas son sencillas, simplemente ciclos armónicos, algunos acordes y ya. En cambio, por ejemplo, para el metal es un género que requiere bastantes técnicas, bastante práctica, bastante conocimiento, cuestiones de escalas, de modos, todas esas cosas. Entonces, como te digo, eso simplemente tienes que practicar de darle para que salga, ¿no? Entonces es un poco complejo, claro, hay ciertos géneros que son mucho más complejos que otros, pero
practicando todo sale, ¿no? Entonces, Hace rato hablamos de algo, de un tema importante que me parece, que es que pensamos o tenemos la reflexión de que en general ahora escuchamos canciones y casi siempre le prestamos atención a las letras nada más. Porque en general, no sé, tú me dirás, yo tenía este pensamiento, pero tú que sabes más de música me dirás, o sea, las baladas, por ejemplo, son bastante sencillas en cuestión de música, ¿no? Por ejemplo, digamos, me acuerdo cuando me enseñabas, o tratabas de enseñarme algo, me enseñaste 3 notas básicas y con eso era suficiente, o 4, para tocar en general la mayoría de las baladas, ¿no? Claro, generalmente sí. Entonces, como que musicalmente son muy sencillas y muy simples, sin embargo, la gente en general escucha más la letra que la música. En cambio, en la música instrumental se transmite una historia, puede ser, o sentimientos o sensaciones a partir exclusivamente de la música, no de la letra, ¿no? O sea, no es un poema hablado, no es una recitación, sino música. Música, claro, que transmite los sentimientos. Claro. Sin embargo, como te digo, ahora también eso depende más a las personas que les gusta la música, porque date cuenta de algo. Ahora, por ejemplo, con el reggaetón, tanta gente lo escucha reggaetón más por el ritmo. Porque has visto las letras de qué hablan y todas esas cuestiones, como denigran a la mujer y cuestiones así. Entonces, por ejemplo, tú escuchas a las mujeres mismas que cantan canciones que se denigran ellas mismas y cuando están en discoteca bailan y cantan esas canciones. Entonces, fíjate, ahí tiene que ver más que con el ritmo incluso. Pero fíjate, siempre incluso hablamos del ritmo, que es la parte más básica de la música, imagino, ¿no? Porque para componer algo más sencillo, un acorde, demás, no es, digamos, va más allá del ritmo. O sea, el ritmo es casi siempre la percusión, no sé, un poco corrígeme, ¿eh? Bueno, sí. ¿O no? Digamos, en general, por ejemplo, lo que marca el ritmo es la percusión, ¿o no? Claro. En Sí, general. claro, Ya, entonces, por ejemplo, incluso basta con tocar alguna madera y, digo, dar algún ritmo significa tocar periódicamente. Claro, más que todo el tiempo, claro, la velocidad El tiempo. pues, claro. Ya, eso llamaríamos periodo, ¿no? Entonces, eso es bastante básico. Entonces, por ejemplo, la música en general que bailamos y que tocamos son bastante básicas en cuestión musical. Es decir, nada más requiere un ritmo y después un pequeño acompañamiento, una melodía, pero lo que más se escucha, como tú dices, es el ritmo en sí, digamos, lo más básico de la música, ¿no? O sea, no es... Por ejemplo, a mí me pasaba cuando empecé a escuchar música clásica hace algún tiempo, un amigo que tocaba el bajo y estaba más pegado a la música, me decía, ¿a vos te gusta eso? Porque es mucho más complejo cuando se escucha. Por ejemplo, no sé, el bolero de Ravel, ¿no? Que es bastante común escucharlo, es bastante famoso, vamos a decir así. En principio hay un ritmo, es bastante básico, pero te lleva como por un recorrido por todos los instrumentos. Entonces uno escucha o trata de escuchar el color de cada uno de los instrumentos y así te va deslizando por uno hasta que todos se juntan y tocan la misma melodía, pero todos juntos. Y todo ese proceso es diferente, que dura más o menos 8 o 9 minutos. Ahora, eso es bastante complejo. En principio, la mayoría de la gente que escucha música clásica o instrumental solo le dice aburrido, dice que es aburrido, Claro. ¿no? Entonces yo digo, bueno, claro, es porque en general estamos acostumbrados a escuchar nada más la letra y no la música, ¿no? Bueno, yo no soy en general muy melómano, ¿no? Tú eres más, tú sí, digamos que eres melómano porque tú me dices que te pones a escuchar música y toda esta cosa. Claro. Pero bueno, lo que digo es que en general parece ser que los ritmos contemporáneos, los modernos, o los géneros modernos en general, nos dan ya una manera de sentir que está fabricada. Eso es lo que hace rato decíamos. Claro, ¿no? que estamos conversando, ¿no? Sí, entonces como que, bueno, vos querés sentirte alegre, bueno, pones salsa, pones bachata, pones merengue, ¿no? Que no importa qué esté pasando en tu vida. Claro, no importa. Claro. Ya, no importa, vos pones salsa... Ahora para bailar, por ejemplo, vos sabes la fiesta, Ya. reggaetón. Reggaetón, A ya, todos lados que vas, claro. exactamente, Sí. siempre Se ha está. vuelto, claro, cuando van a bailar, generalmente las personas antes de fuera era diferente, se bailaba salsa, se bailaba, ahora incluso un poco de bachatas, pero el reggaetón, desde que está en auge toda esa vaina, reggaetón, para bailar reggaetón, Ya. claro, todo es reggaetón. No, bueno, pero también para otros sentimientos también es la música. Por ejemplo, por eso pensaba en el metal o el rock, lo que tú decías, cuando tú necesitas fabricar un lugar de tu vida en el que necesitas desfogarte, uno escucha o toca, si es que alguien puede tocar o cantar metal o rock, que es como que un ritmo que te invita justamente eso, al rock, ¿no? Claro, es un género un poco agresivo, entonces Agresivo. es un poco como que despogue, claro. Eso. Sí. Entonces como que también está fabricado en ese sentido el género, o sea, tenés fabricado el género triste, por ejemplo la balada, en el género como de depresión, vamos a decirle de bajón, Claro. en la que vos puedes cómodamente sentir triste o deprimido, o incluso inducirte a eso si es que lo necesitas. Lo mismo que si querés sentirte alegre, lo mismo que si querés sentirte enojado o tenés iras, que en ese caso sería el rock, sería el metal, ¿qué otro? Bueno, no importa. Pero digo que todo eso está fabricado. A mí me pasaba, como te contaba, y esto te lo repito todo porque estamos hablando para la gente que por ahí no escucha esto, ¿no? Que estaba con alguien y escuchábamos una música instrumental y esta persona me decía, bueno, pero eso es muy bíblico, cámbialo. Sentía que eso era demasiado agresivo en alguna manera, que sentía conflicto en lo que estaba escuchando. Y le decía, bueno, ¿y qué sientes vos? Me dice. Yo me siento muy tranquilo con esto que estoy escuchando, bastante tranquilo. No sé si me relaja, pero escucho y siento tranquilidad.
siento que, eso que está sonando es tranquilidad del autor. Entonces la misma cosa nos significó los dos cosas totalmente distintas, casi opuestas. Entonces pensé que casi siempre lo que sentimos cuando escuchamos una música instrumental, especialmente clásica, es el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien quizá escucha música instrumental o clásica y dice, esto es aburrido, quizá porque esa persona está aburrida en la vida, ¿no? Entonces yo creo que este programa podemos pensar en que una opción de este programa sería plantear la siguiente pregunta: ¿qué en realidad estamos sintiendo en nuestra vida? ¿Y qué música usamos? Porque sería como usar la música para tapar esos sentimientos y ponernos ya sea tristes, ya sea alegres, ya sea iracundos. Escoger alguno de esos o olvidar algún otro, claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué en realidad está pasando en nuestra vida, ¿no? Y cómo usamos la música a veces para tapar esas cosas. Sí. ¿Ya? ¿Cómo usamos las canciones específicamente, ¿no? Bueno. Ahora vamos a parar. Creo que es suficiente. No, te doy toda la razón en ese aspecto, porque en todo lado tú vas a ver, en toda reunión y todo eso, la música también es algo importante, porque por ejemplo, en reuniones sociales y todo lado, siempre va a haber un poquito de música para amenizar el ambiente y todo eso. Cuando estás con tus panas también, cuando vas a algún lado, un bar, todo eso, siempre hay música, ¿no? Pero como te digo, también es un poco subjetivo. A lo mejor el mismo género le hace sentir a la persona dos cosas distintas, pero lo que tú decías sobre las cosas, los sentimientos incluso que están fabricados, eso en sí es cierto también, porque ahora, por ejemplo, los jóvenes escuchan cierto tipo de música y saben o piensan que deben sentirse de tal manera, y tal vez se cuestionan a ese punto. Como lo que comentaba ahora, por ejemplo, escuchan su reggaetón o cualquier cosa y ya saben que de eso dicen que les gusta, que es para bailar y tal vez cosa. Es más cuestión de moda también, antes de que lo que de verdad siente esa persona. ¿Sabes qué? Ahora que me decís eso de que siempre hay música en reuniones y demás, me hace pensar algo y me ha pasado mucho cuando salgo con gente, por ejemplo, especialmente que no conozco tanto y que nos estamos saliendo por primera vez, ya sea amigos, lo que sea, o mujeres y demás. Le tememos mucho al silencio, le tenemos terror al silencio, porque en general una reunión se siente vacía cuando no hay música, ¿no? Lo que acabo de decir, siempre hay música de fondo. Sí, o sea, creemos que el silencio es como algo, por ejemplo, incluso siempre se recomienda las recomendaciones de moda es que cuando haya silencio es incómodo, ¿no? Es lo que te hace empezar. Claro, parece que el silencio es algo incómodo. Pero yo creo que eso es producto de que no nos es suficiente con hablarnos entre nosotros, no nos es suficiente con comunicarnos entre nosotros y estar con la otra persona, ya sea en son de amistad, en son de relación amorosa, en relación familiar, simplemente una relación personal, eventual o permanente. No nos basta con eso, sino que necesitamos escuchar. Es más, por ejemplo, la costumbre esta de hacer cosas en la casa, claro, con música de fondo también. O sea, no basta con hacer las cosas, no basta con estar uno, claro, con la mente propia y con los sonidos de la mente que nos dicen, ¿no? Sino que necesitamos evadir esos pensamientos con algo. Exacto, claro. Es que también como buscamos en la música una especie de motivación, también eso es lo que estamos hablando de los sentimientos mismos. Por ejemplo, si tienes a veces para hacer ejercicio, el rock también o el metal es espectacular porque es como que te da motivación, te hace sentir o como que te da fuerza prácticamente. Por ejemplo, si vas al gimnasio vas a escuchar también, en un gimnasio generalmente te pones tipo de música, rock o metal, porque es como te digo, al menos a mi parecer y a muchas personas es como que es un género, como digo, agresivo. El momento de ser agresivo es como que te da, así se llama solamente psicológicamente, o te sugestionas a que te dé más fuerza, o sea, tienes como con más ganas de hacer ejercicio. Entonces, eso es el papel que juega también la música. Además, veíamos, por ejemplo, que en el metal especialmente, que es lo que estaba viendo estos últimos días, que los sonidos siempre son bastante agudos y largos. Por ejemplo, eso emula un grito, ¿no? Y casi siempre que uno quiere desfogarse, grita, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede jugar un doble papel. Por un lado favorable y por otro quizá nocivo. Podríamos pensar y tenemos que ver cada uno en nuestra vida cómo juega, por ejemplo, este género en específico, debe ser el rock o el metal. Por un lado puede ser una motivación, como dices, una ayuda para a través de esa, inconscientemente quizá, de ese sonido, por ejemplo, que emula el grito y que para nosotros podría representar un desfogue. Y por otro lado, para encubrir nuestra imposibilidad propia de gritar. Porque pensemos que psicológicamente uno a veces tiene ganas de gritarle al otro, decirle, por ejemplo, al jefe, por ejemplo, ¿no? Claro, cállate mierda, cállate, déjame trabajar tranquilo. Por ejemplo, le decís al jefe, o le decís a tu padre que te están jodiendo también, le decís, por ejemplo, bueno, no me molesten más, o pegarle un grito, ¡ah! Basta, ¿no? Una cosa así. Claro. O en general a la gente que te oprime, o al jefe, al cura, al profesor de la universidad que te tienen podrido porque te tienen entre ojos, en general es un mediocre, pero como no se lo puedes decir, porque si le decís algo así, te caga el año, claro, o directamente te hace expulsar. Claro.
Entonces, como no puedes decirlo, vos puedes buscar. Pero la cosa sería poder decirlo. Yo creo que el verdadero sensación o liberación vendría una vez que uno puede en realidad gritar, ya sea físicamente o simbólicamente, o contradecir esa opresión a través del grito real o simbólico, pero siempre que uno lo diga. Quizá la música puede encubrir a veces esos, digamos, como ya en símbolo parece que ya gritamos. Claro, es algo simbólico, me hace sentir mejor en ese aspecto. Claro, pero en realidad después igual vas al trabajo, en realidad igual después vas a la universidad a que te sigan masturbiando, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos evadiendo nuestra vida y la posibilidad real de revelarnos, escuchando y evadiendo nuestros pensamientos y nuestras sensaciones a través de cierta música, ¿no? Y hasta qué punto esa música en realidad nos ayuda, en realidad nos motiva para algo, ¿hasta qué punto? ¿En realidad nos motiva para algo? No sé, sería una pregunta, por ejemplo, ¿qué tan suficientes somos nosotros mismos sin ayuda de nada, sin ayuda de música, solo con nuestra mente y nuestro espíritu para poder revelarnos hacia algo? ¿Nos es suficiente? ¿Nos es suficiente nosotros mismos para vivir o necesitamos sonidos externos para estar permanentemente motivados? ¿No? Muy buena reflexión, claro. También otro punto, por ejemplo, en tipo de la música, otros géneros, la música protesta también, por ejemplo, que son personas que un grupo que me gusta mucho se llama Escape, igual ritmo ska, un poco mezclado con rock, que ellos tienen música protesta hacia temas igual, temas sociales, qué sé yo, por ejemplo, yo inicié escuchando una canción que se llama Torero, que ellos están en contra obviamente de las fiestas taurinas, que todo esto que se da, que es igual salvajismo a mi parecer, que matan a un pobre animal que simplemente se está defendiendo y toda la gente es, que sí, por sentirse, no sé, algo superior o algo. Entonces, ese tipo de música también, las letras y todo eso son de rebelión, son de protesta. Entonces ellos a través de su música expresan lo que quieren decir. Entonces a lo mejor tal vez por lo que vemos en el tema de antes, a lo mejor no puedes decirlo directamente a la persona, pero a través de la música lo dices en general. Entonces, claro. Ajá. Está bien, justamente es eso, pero yo creo que la liberación, por lo menos emocional propia, llega en el momento en el que uno en realidad se puede oponer física y verbalmente a las personas o cosas a las que uno les teme. Por ejemplo, a veces no siempre es física la cosa a la que uno le teme. Claro. Me ha pasado mucho de conocer a gente que tiene algunas, ya sea, personas del pasado que le hicieron mucho daño y que quedan en forma de fantasma, vamos a decir así, en forma de figura fantasmal que permanentemente los oprime. Ahora, si uno no se puede oponer a eso verbalmente y gritar con fuerza, aunque no es la persona, decir, bueno, no me hagas más daño, ya no te acepto más, no me pongo adicto, no quiero que me jodas más, en cualquier sentido, de cualquier manera que haya hecho daño. Si no podemos hacer eso físicamente, por más música que escuchemos, nadie va a poder sustituir ese momento, nadie va a poder sustituir esa liberación. Entonces yo creo que nos pueden, por eso te digo, quizá motivar en algún punto, como tú dices, ¿no? Pero yo creo que en general es más una evasión, ¿verdad? Porque cuando escuchamos música que no tiene letra, que no viene fabricado ya con un sentimiento, nos aburre. Generalmente, generalmente. No todo, pero sí. No todo, claro. por supuesto, ¿no? Claro, lo que hablábamos de antes, que no toda la gente, a raros o pocos les gusta la música clásica. Muy poco. Claro, por eso mismo. Porque aburre. Pero el loco que te aburra porque es música y es bastante más compleja. Claro. Por las cosas que te digo, por lo que transmite mismo, porque la gente igual, personas están más acostumbradas a escuchar, como tú decías mismo, la letra o asociar alguna cosa que ya viene predefinida, digamos, claro, pero cuando escuchan ese tipo de música no les gusta por eso mismo. Ajá. Bueno, ¿y vos qué escuchas en general? ¿Vos escuchas más rock, metal? Sí, generalmente lo que más escucho, metal principalmente, un poco de rock, aunque de vez en cuando también, baladas, de todo un poco, como te digo. También, al menos es, como te decía, depende del genio, del ánimo que tenga ese momento. Pero lo que más escucho es rock, metal, más que todo porque me gusta. Entonces, y me gusta también tocarlo. Entonces, por ejemplo, tocar eso es bastante divertido, más que todo, hacerlo como hobby y todo eso. Entonces, es un poco lo que, al menos a mi parecer, o a mí me hace sentir la música. No sé, a ti, ¿tú qué me comentas, por ejemplo? ¿Tú qué más escuchas? ¿Qué es lo que más te gusta y qué te hace sentir? ¿Vos te acuerdas que siempre escuché boleros, pasillos, cosas así, bastante tristes? Porque a mí nunca me pusieron triste en realidad. Desde niños, ¿verdad? Desde niño, ¿no? Siempre escuchaba a Julio Jaramillo cuando tenía 5 años. Claro, tus protegitos. Ajá. Pero bueno, después escuché música protesta, pero protesta más bien del lado de Mercedes Sosa, León Gieco. Después descubrí Atahualpa Yupanqui. Me gustó mucho Atahualpa. Por ejemplo, en los discos de Atahualpa hay algo particular que es que siempre tiene, digamos, la música, digamos, canciones, en el sentido que toca su guitarra y canta, y también tiene solo instrumental. Siempre en todos sus discos tiene 2 o 3 piezas instrumentales exclusivamente. Y a mí me parece que no es casualidad que un artista digamos, que le tome tanta atención, le preste tanta atención a la sociedad
y que además haya leído, porque si ustedes ven a Mercedes Sosa habla en un video que está en YouTube, en un concierto que dio en Suiza, y dice que es necesario que el cantor lea bastante, o que se acerque más bien en general a los demás artes también. Es decir, que no sea exclusivo de la música, sino que el cantor, porque ellos le llaman cantor a alguien que toca, que a través de la música relata la realidad de su sociedad. ¿Ya? Eso lo llaman un cantor. Entonces, el cantor tiene que acercarse a la literatura también, y acercarse también a la pintura y a las demás disciplinas artísticas para poder complementarse. Que no es suficiente con saber tocar técnicamente una melodía. Es decir, uno puede saber técnicamente una melodía, o quizá ejecutar técnicamente un soneto, pero de ahí a que tenga alguna relevancia social o humana, yo creo que hay una distancia, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Claro, totalmente de acuerdo. Yo también tiene que ver con toda la inspiración. Por ejemplo, una cosa es tocar canciones que se han hechas, sacar un cover o algo, pero si tú quieres tocar algo propio, es importante también la inspiración que tú tengas. Por ejemplo, como tú mismo dices, puedes buscar en otros artes, en la pintura, en cualquier cosa, no sé, cualquier otro arte, en la lectura mismo, por ejemplo, pasajes, en poesía. Todas esas cuestiones, por ejemplo, que te inspiren, que te den un sentimiento. Entonces tú en base a ese sentimiento, lo que sientes en ese momento, puedes empezar a inspirarte y componer alguna melodía. Ya sea algo triste, algo alegre, algo movido, no sé, cualquier cosa. Entonces yo creo que sí, te doy toda la razón de que es importante también hacer algunas otras formas de arte, no solo dedicarte, o también no solo tocar la guitarra a nivel técnico, es decir, me sé todas las escalas, me sé esto, me sé este otro, voy a hacer algo, sino que por más que te sepas, no va a ser algo tan bonito si es que no tienes inspiración, si no te nace realmente hacerlo. Y yo creo que sí, también, mira, está bien lo que dices, o sea, ahí vos llamas inspiración como a una motivación interna y personal, Exacto. ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, ahora que lo nombramos, es un buen ejemplo de lo que voy a decir. O sea, no sé, yo no sé mucho de música, no sé escuchar tanto, pero, por ejemplo, hay unos videos en YouTube donde Atahualpa, ya viejo, no canta tan bien, como que medio carrasposo. En los discos que él tiene, digamos, en los discos que uno puede conseguir, que de audio solo, está muy bien, o se escucha bien. Pero en general, en estos no se escucha tan bien, pero sin embargo uno lo escucha y uno se puede conmover. Porque yo creo que más allá de la ejecución técnica, Más allá de la técnica hay algo. hay algo más, exactamente, más. que eso, él quiere llegar más allá y uno siente esa trascendencia que él intenta ejecutar más allá de la música en sí, y intenta llegar como que, vamos a decir, metafóricamente al alma o al espíritu o a la psiquis. Exacto. Es que es el objetivo de la música, es transmitir tus sentimientos, transmitir algo que quieras decir a través de melodías y letras y todo eso. Entonces, eso es importante. Imagínate, tú estás haciendo algo, claro, quieres transmitirte, por ejemplo, te sientes, no sé, te sientes triste o algo, escribes algo que suene bonito, una canción, no sé, triste, te lo vas a poner así, pero como te digo, es cuestión de lo que le nace a la persona, lo que está sintiendo ese momento. Entonces, no solamente es técnica, sino que también es motivación, inspiración y estado, cómo te sientas tú. Son factores que intervienen. Yo le dices eso, mira, yo creo que no es una cuestión fortuita que llegue esa inspiración, creo yo, ¿no? Eso es un pensamiento mío. No es que nada más un día llega la inspiración y listo, como que viene y se va, como si fuera, qué sé yo, cualquiera de mis novias. Sino que yo creo que uno está más susceptible de la inspiración, o uno está más como abierto a esa conmoción, o a esa conmoción de la vida en sí, más allá del arte, sino que digamos conmovido quizá por algo que uno ve en la calle, por algo que uno siente en la casa, por algo que uno siente internamente en su pensamiento, su razón, como quiera. Y yo creo que mientras más complejo se vuelve uno, a partir del conocimiento, de la vida, de la experiencia y demás, uno es más susceptible de la inspiración, según lo que tú entiendes, ¿no? Según como yo lo entiendo, lo que tú me estás diciendo. O sea, quiero decir que no es, por ejemplo, yo tengo 14 años, ¿no? Como los tuve. Y se me ocurre que, bueno, a mí me conmueve una chiquita que me gusta y que por ahí me hace caso o no, y cualquiera de las dos cosas como que me mueve. Ahora, ese quizá puede ser un sentimiento no tan complejo, ¿no? Y puede caer quizá en un lugar bastante común, de, me estoy muriendo, o qué feliz soy, ¿no? Como que es bastante sencillo, incluso a veces poco sincero, porque uno siempre cree que lo sencillo es lo más sincero, pero no siempre. Pero en cambio cuando quizá con la experiencia, es decir, con la vida, y también con la lectura, o con la visión, con la contemplación permanente de algunas pinturas, o con escuchar cierta música, o cierto cine también, quizá uno se vuelve más complejo, y los sentimientos también se vuelven más complejos. Ya no es tan simple, ya no es basta con que me estoy muriendo, o soy el mejor del mundo, estoy más feliz que nadie. Claro, totalmente. Imagínate, claro, por ejemplo, como tú dices,
aparte que digo, esa inspiración también tiene, o está mezclada, es un conjunto de cosas, por ejemplo, de las vivencias que tú tienes, los sentimientos que has tenido alguna vez, las experiencias buenas o malas que hayas tenido. Entonces, como te digo, antes tal vez tú, como tú dices, las elecciones, por ejemplo, sentimientos simples, antes eran todo blanco y negro, ahora tal vez tienes una total escala de grises. Entonces también todo eso tiene que ver con los matices que hay en la música. Entonces simplemente antes era o contento o triste, por ejemplo, o una música alegre o triste. Ahora en cambio tienes mucho tipo de cosas que puedes expresar en la música. Puede ser un intermedio, una mezcla de todos esos sentimientos. Entonces yo creo que igual, todas tus experiencias que tú tengas como persona intervienen también en la música. Todas las experiencias que tengas, todo lo que te haya pasado, qué sé yo, como tú mismo dices, novias, te han dejado, has tenido, todas esas emociones que tú sientes y las guardas, son el combustible para luego tú, igual como tú dices, generar sentimientos o sentir algo mucho más complejo y también expresar. Es verdad lo que dices, en verdad, ¿no? O sea, lo sabía, pero ahora me lo aclaras nombrándolo. Por eso es importante estos ejercicios radiales, porque a mí especialmente me hacen pensar bastante. Claro, por ejemplo, en la música clásica pasa mucho que hay ciertas sonatas, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí Beethoven y las sonatas para piano que tiene, que casi siempre no son una sola cosa, un solo sentimiento, como, sino que son como que arrancan como algo suave, vamos a decir, que nos hace sentir, por ejemplo, qué sé yo, tranquilos, o siente uno como que uno se siente como que en algún lugar bastante tranquilo, ligado con la naturaleza. Y inmediatamente después, en la misma sonata, uno siente algo como medio de suspenso, cambia el lugar, entonces como que empiezas pues, y al final hay algo como de ansiedad, pongan, ¿no? En general, por ejemplo, lo que cada uno sienta, pero digo que eso está bastante mezclado, ¿no? No es que es una sola cosa como las canciones que comienza alegre y termina alegre. Exacto. Sino que es más complejo, mucho más. Yo me he puesto que las obras, por ejemplo, las obras clásicas, todas las composiciones y eso también constan de varias partes, varios movimientos. Y cada uno tiene, digamos, su tempo, sus dos cosas, por ejemplo, molto allegro, en las sinfonías que hay ahora, los tipos adagio, todas esas cuestiones. Entonces es en sí una sinfonía que explora una gama, un matiz de sentimientos y de cuestiones que el artista mismo quiere decirlo. Entonces no es una sola como las canciones actuales, que es o bien balada o bien alguna cosa así, sino que lo que él intentaba hacer es eso, es hacer un paseo por todo lo que él quiere expresar y transmitirlo a los que lo escuchan. Entonces yo creo que pensando en eso, digamos, hemos llegado a buen lugar, me parece, ¿no? O sea, hemos pensado en que cierta clase de música, por ejemplo la clásica, es bastante más compleja que las canciones modernas y por ende quizás sea más difícil entenderla, no sé si entenderla, más difícil sentirla o escucharla, justamente por esa complejidad, porque quizás escuchar música clásica requiere cierta complejidad del espíritu. Ahora esa complejidad se puede lograr a través de la experiencia, a través de la lectura, a través de la contemplación del arte y demás. Entonces, yo creo que por eso nos cuesta más en general escuchar música clásica y por eso quizás en general no hay tanto problema en la gente al seguir modas musicales porque ya viene fabricado el sentimiento. Exacto. Y no hay que pensar tanto, sino más bien introducirse y meterse al ritmo o al sentimiento que ya está marcado en el ritmo y listo, nada más. Uno no hace ningún trabajo intelectual, ni emocional, ni nada. Uno nada más acepta. Claro, uno se acepta ya igual. Claro, como tú mismo dices, por las modas. Uno acepta que esto es para bailar, esto es para sentirse triste, esto es para sentirse alegre. Claro. En cambio, la música clásica, claro, como tú mismo decías antes, no le gusta, yo creo que a las personas, a la mayoría también, es por eso, porque tienen, no sé, o tal vez los ponen incómodos en cómo se sienten. A lo mejor, como tú mismo decías antes, que es una interpretación de uno mismo. Entonces, toda esa especie que es más complejo, mucho más complejo, incluso a nivel técnico, todo eso, incluso a nivel teórico, esa música, la composición de todo eso de la perfecta coordinación de los instrumentos, todo eso, imagínate. En la música sinfónica son muchos instrumentos que están dispuestos acá. En cambio, en una canción básica que son guitarra, bajo, teclado, cantante, no sé, y la percusión. Imagínate, en cambio acá son muchos instrumentos, entonces es un matiz mucho más grande y claro, es mucho más complejo. Te doy razón en eso, que tal vez sea un poco más complejo de analizar o incluso de que te guste. Y como son canciones también mucho más largas, bueno, no canciones, sino sonetos, cosas así mucho más largos, entonces le cuesta un poco a la gente y prefiere coger algo que sabe cómo lo va a hacer sentir a detenerse un tiempo y experimentar todo eso. A lo mejor encuentre sentimientos que no le gusten, es por eso que la rechaza. Es verdad, sí, es verdad eso. Sí, además tocaste un punto muy bueno sobre la duración, que no lo habíamos visto. O sea, en general, la modernidad nos lleva a tratar de escuchar o sentir o consumir cosas que sean inmediatas, ¿no? Todo inmediato, todo tiene que ser rápido e inmediato. El mensaje rápido, el placer rápido, el placer inmediato, el consumo inmediato, todo tiene que ser ya e inmediato, ¿no? Y quizá cosas que nos hagan esperar, por ejemplo la música, que para darnos el sentimiento nos hace esperar, por ejemplo, un tiempo, hasta que nos llega a un lugar como que de éxtasis. Exacto. Que pueden pasar minutos, nosotros no estamos dispuestos a esperar esos minutos. Entonces, eso quizás sea otra desventaja, ¿no? Y otro signo quizá de nuestro apuro y de nuestra ansiedad permanente. O sea, esa sería otra pregunta. ¿A qué en nuestra vida
le prestamos un tiempo necesario para que se desarrolle? ¿A qué en nuestra vida le damos el tiempo suficiente para que tenga su proceso, para que tenga su desarrollo? Por ejemplo, mucha gente nos presionamos a nosotros mismos y queremos ya tener todo, ser exitoso, según se entiende ahora y demás. Pero lo mismo que no le damos espacio en la música para que nos diga de nosotros mismos quiénes somos o qué sentimos, quizá tampoco le damos nosotros espacio a nuestra propia vida o a la vida de los otros para que nos diga quiénes son. Yo tenía un amigo que decía, yo conozco a las personas únicamente cuando llevo 20 años viviendo con ellas y quizá empiece a conocerlas. Pero en cambio nosotros ya queremos todo inmediato. Entonces, en realidad conocemos a las personas con las que estamos, les hemos dado el tiempo y el espacio, el lugar a nosotros mismos y a las otras personas para empezar a conocerlas, para empezar a vivirlas, a vivir esas cosas con las demás personas. O hemos apurado tanto las cosas como la música y estamos instalados en un lugar en el que no conocemos nada y todo es vorágine. Yo creo que sí, es aparte también por cómo es la sociedad ahora, incluso cómo cambian los tiempos. ¿Recuerdas también, pues decía yo, cuando teníamos una anécdota, por ejemplo, cuando todavía estamos niños, cuando estamos en la escuela, y recuerdo que tú tenías, ¿te acuerdas? La computadora con Windows 95. Sí. Ya, jugábamos un juego de un conejo, no recuerdo exactamente. Todos eran sí, los típicos cassettes, ¿te acuerdas? Que uno tenía que de la radio esperar que pasen la canción y jurar y, bueno, suplicar que no hable el que estaba comentando en la radio para poder grabar. Entonces, por ejemplo, creo que también tiene que ver con eso, porque la gente y las personas de ahora ya se acostumbran a lo inmediato, como tú dices, o lo fácil. Entonces, por ejemplo, nosotros antes teníamos un proceso para lograr alguna cosa, ¿no? Igual, para escuchar música, tener la canción que queríamos, era un proceso, esperar que salga la canción, que no hable el man, grabar, todas esas cuestiones. Para cualquier otra cosa, salíamos a jugar, teníamos más vivencias, cosas más ricas, digamos, espiritualmente. No tanto ahora que, incluso antes, incluso hasta para una novia, ¿recuerdas? Teníamos que ir a pedir permiso a la casa, golpear la puerta y esperar que no te putee el papá, alguna cosa así. Ahora en cambio un WhatsApp ya está, ¿a qué hora nos vemos y punto? Entonces yo creo que tal vez por eso incluso es eso, de que ahora tal vez ya los jóvenes o las personas que están ahora, como no tienen tal vez esas experiencias y ya se acostumbran a tener lo que quieran, es que buscan cosas inmediatas y no se dan el tiempo, como mismo hablábamos, para hacer esas cosas. ¿Tú sabes o no? Nosotros debemos pensar también en que no es exclusivo de nuestra época. Porque dice magistralmente, porque como casi todo lo que dice, nos tocó, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Dice, ¿no? O sea, a todos los hombres nos tocó malos tiempos en que vivir. Siempre la juventud es pervertida y siempre los adultos recuerdan su pasado con nostalgia. Y bueno, en general pasa, ¿no? Creo que tampoco debemos caer en el maniqueísmo, ¿no? En esto de decir que esto es bueno y esto es malo, sino que debemos reflexionar y tratar de pensar en qué lugar estamos, ¿no? Creo que el lugar del arte está más cerca del pensamiento y la reflexión que del éxtasis y el placer, ¿no? El placer no siempre está ligado a la reflexión y el pensamiento. Al contrario, casi siempre la reflexión y el pensamiento nos hace ver las cosas malas, las cosas malas que sentamos, los lugares incómodos en los que estemos, la opresión a la que estemos sometidos o la que estemos sometiendo. Entonces esos lugares incómodos, ya sea de estar sometidos o sometiendo, por ejemplo, nos hace ver el arte, ya sea la música, la literatura, la pintura, y eso no nos gusta, y quizá por eso nos moleste cierto tipo de música, cierto tipo de cine. Por ejemplo, hay cierto cine, hablando de esto, que es mucho más lento, hablando del tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Tarkovsky, ¿no? Es un cine muy lento, lentísimo, ¿no? Pero ahora, en ese tiempo de silencio, lo que hablamos hace rato que ahora no soportamos, en ese tiempo de silencio entre una imagen y otra y otra escena, una escena y otra, o el recorrido de una escena que a veces hace Tarkovsky, en esos segundos, a veces minutos de recorrido de una sola escena, en silencio, en total silencio, en pequeños sonidos, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos ansiosos? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es nuestra vida? Yo creo que eso es, por eso hay cosas que son mejores que otras. Por eso no creo que leer cualquier cosa, o escuchar cualquier cosa, o ver cualquier cosa en general, cuando se trata de música, de cine, de literatura, es favorable. Yo creo que hay cosas que son perjudiciales. Por ejemplo, pasa que estamos ante una Dolina en Argentina le llama rebelión romántica. Entendemos que todo, por ejemplo, las ciencias sociales entienden que todo es cultura. Tienen esta concepción de la cultura, todo es cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, que soy un asesino, no sé yo, por lo que sea, y tengo un muerto cada año, póngale, para no exagerar, ¿no? Eso también sería cultura. Pero nadie expondría los cuerpos, ni tampoco al asesino mismo en un museo. ¿Se entiende? Sin embargo, de una manera de democratizar aparentemente el arte, se dice que todo es cultura, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que hay cosas que son mejores que otras. Y casi siempre, esto se llama relativismo, ¿no? La persona que cree que todo es bueno y malo. No, a ver, no tanto así, me equivoco. A ver, la persona que duda de que es bueno y malo siempre, pero casi siempre duda cuando le conviene. Por ejemplo, vos estás diciendo, bueno, mira, lo que vos estás escribiendo, le dices a un relativista, es una mierda.
¿ya? Entonces la persona dice, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? Te pregunta, ¿no? Dice, porque vos me vienes a decir que lo que escribo es malo, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? Te dice, ¿no? Ahora yo le digo, bueno, yo hoy te reviento la casa a patadas y te reviento todos los vidrios, ¿no? ¿Vas a preguntar qué es bueno y qué es malo ahí o vas a creer que me encarcelen? O mínimo pegarme una patada, ¿no? Entonces ahí el mismo tipo que hace 3 segundos dudaba de qué era bueno y qué era malo, preguntándome casi irónicamente, cuando le reviento todos los vidrios de la casa, ya no va a dudar de qué es bueno y qué es malo. ¿Se entiende? O cuando lo agarro en medio de... O me agarran a mí, ponele que yo soy el relativista, ¿no? Y a mí en la esquina me agarran a patadas y me rompen la cabeza. No voy a dudar de que es bueno y que es malo. Voy a decir, bueno, este no me gusta, es malo, loco, no me lo hagas más, por favor, ¿no? Claro. Entonces, no es tan simple, ¿no? Yo creo que es importante saber que hay cosas que son mejores que otras y cosas que debemos preferir antes que otras. No todo es aceptable, porque para nadie es aceptable. Incluso aquí, aquel que piensa que estoy equivocado, que estamos equivocados hablando de esto y que todo es igual y que no hay nada preferible que otra cosa, lo invito a pensar en todas las cosas que considera que le pasan y que no le gustan. Debería aceptarlas, sin chistar, porque ¿cómo sabemos si eso es bueno o si es malo? ¿No? Entonces, yo creo que, bueno, hemos hecho bastantes reflexiones a partir de la música y creo que nos ha llevado a varias artes y a varias disciplinas artísticas y también a varias cosas de la vida, y hablar mucho, ¿no, Max? Muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a seguir hablando en otro momento. Perfecto. Está bien, hasta luego a todos, un saludo. Y bueno, es Max Peralta y Pablo Simancas en el programa de hoy. Muchas gracias.